Siga con la entrevista. Ya son las 8 de la mañana con 4 minutos, 8:04. Gracias por continuar con nosotros y vamos a tener una charla muy interesante. Y esta mañana me da mucho gusto saludarlo y poderlo recibir aquí en el estudio de Noticieros en Línea al doctor José Luis Palacios, académico, escritor y ahora activista en favor de la adopción. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Hola, gracias Rita, Miguel. Buenos días. Gracias. Pues bueno, sin duda hemos hablado aquí de la adopción. Hemos tenido casos en donde pues la mayoría de las personas coinciden, sobre todo en adolescentes, para poder adoptar. Es más difícil esta situación. Doctor, usted ha vivido una situación y si nos puede platicar de ello al respecto. ¿Y cómo está la adopción aquí en el estado de Guanajuato? ¿Es difícil? ¿Es fácil? ¿Cuántos niños se quedan sin ser adoptados precisamente por enfrentarse a esta burocracia? Pues a lo mejor de qué tamaño es la realidad, ¿no? En México alrededor de 50,000 menores que viven en casas hogar, en Guanajuato alrededor de 600. Y el otro, por un lado, el prejuicio de la sociedad para adoptar, ¿no? Y ahora todos quieren perritos, gatitos. Y por otro, el proceso, el trámite que es complejo y que hace pues casi difícil este calvario. Y los que somos papás y mamás adoptivos, pues sabemos que debimos haber pasado por años de trámites para poder restituir los derechos a tener una familia a los chiquitos, ¿no? Hace algunos días escuchaba en este consejo del CIPINA, que precisamente se encarga este sistema para la protección de niñas, niños y adolescentes, que se ponía sobre la mesa dentro del programa municipal de protección a niñas y niños este tema, y se lo planteaban allá a la alcaldesa Alejandra Gutiérrez como una petición que presentaba por ahí Gaudí, que es de Casa Amigo Daniel. Sí, fue director de Casa Amigo Daniel. Gaudí Rodríguez es un psicólogo experto en adopción. Hablaba del tema y hablaba de la necesidad de cómo agilizar estos trámites para que realmente estas niñas y niños y adolescentes crezcan en un núcleo familiar, crezcan en una familia y no en todas estas casas, pues digamos, de asistencia. Sí, porque el retraso que tienen los menores en una casa hogar es la tercera parte del tiempo que están. O sea, alguien por cada año está retrasándose sus capacidades académicas, intelectuales, afectivas en una tercera parte. O sea, 3 meses se está perdiendo. Pero también el otro es la realidad de cuántos hay, porque el 60% ya tiene más de 10 años, Rita, y después de esa edad ya los chicos saben que nadie los va a adoptar, porque de todos los certificados de adopción, prácticamente el 95% es para menores de 5 años. Y menores de 5 años hay muy poquitos, entonces nadie quiere adolescentes, solamente hay un certificado en el estado de Guanajuato, que es el que tenemos nosotros, un tercer certificado, por cierto, para adoptar a un adolescente, y aún así está cañón. Por eso te digo que se están haciendo viejos los chicos y se sigue acumulando la cantidad de adolescentes en las casas hogar, ¿no? Esto es, o sea, es decir, que todos quieran un niño es natural, es decir, nadie quiere un adolescente por razones obvias, o por qué no quiere, por qué la gente quiere un niño y no un adolescente, y un poco cómo esta es, pues no sé si llamarle o más bien la tramitología afecta a todo esto. Sí, creo, Miguel, porque parecería que es como que la familia que quiere completar su proyecto, y se trata aquí de restituir y más bien pensar en el pequeño. Y no es sencillo porque hay un prejuicio de que quisieran todos pues un bebé, ¿no? Y formarlo, etcétera. Todos los menores, bebés o adolescentes traen heridas de vida muy fuertes, o sea, lo sabemos los que somos mamás, papás adoptivos, y se trata más como de construir un proyecto conjunto entre los menores y nosotros, para que puedan tener un proyecto confiable. ¿Qué pasa a los 18, Miguel? Los chicos salen de las casas hogar y prácticamente como sociedad les damos una patada y se van a la calle, ¿no? Y eso hace que casi el 80%, de acuerdo a un estudio que hice, regresan a las redes de donde el Estado los sacó. O sea, si alguna vez el Estado mexicano los saca de redes criminales, narcomenudeo, pobreza, vulnerabilidad, abandono, violencia, regresan después a los 18 porque no les pudimos construir un proyecto confiable y no fueron adoptados. Entonces, ¿cuál es el quid del asunto? Es la dificultad que hay en Guanajuato para adoptar
¿Cuál es el problema principal que tú adviertes, doctor, de este asunto? Sí, nosotros nos aglutinamos en una asociación civil, mamás y papás adoptivos, que nos llamamos Familias de Corazón, porque vimos la necesidad de tener una autoayuda y formarnos mejor para poder formar a nuestros hijos. Nadie, así como los que tenemos hijos biológicos, también nadie nos enseña, tampoco a ser papás y mamás adoptivos, nadie nos enseña. Esta asociación, junto con Ciudad del Niño Don Bosco, que es la asociación civil más antigua que tiene el Estado desde 1951 y que ha tenido a 25,000 menores viviendo en Ciudad del Niño Don Bosco, pensamos en una propuesta que ingresamos el año pasado al Congreso de que se reforme la ley estatal de niñas, niños y adolescentes, o sea, el Código Civil, en 3 grandes líneas. Miguel, una de ellas es para facilitar las adopciones y tener un trato digno hacia las familias, con información, digamos un sistema abierto como hay en todo el mundo. El segundo, a que haya orfanatos especializados en adolescentes, que no los hay, solamente hay 2 en todo el estado de los 48. Y el tercero, que haya también una restitución de derechos a que el adolescente, porque ahorita si tú quieres hablar con un adolescente en una casa hogar, no puedes, es imposible, la ley lo penaliza, y que se permita que digan su palabra para decir quiero o no ser adoptado, quiero ser adoptado o no por esta familia, porque actualmente no se puede, y en todo el mundo los adolescentes son sujetos de la restitución de sus derechos. Aquí no lo podemos hacer. O sea, es decir, que el adolescente elija. No, simplemente que él tome la decisión y se le escuche y diga, no, sí, pues quiero estar en esta casa hogar o quiero estar en esta otra, sí quisiera yo ser adoptado o no, que se le escuche. Básicamente, legalmente después de los 12 años el menor ya es un adolescente. Y entonces, ¿ahorita cómo opera? O sea, si un adolescente, oye, quiero adoptarte, o sea, dices, pues vas para acá o vas para allá, independientemente de lo que tú pienses, no hay una... Sí, actualmente, tanto para bebés como para 17 años, es el Estado quien decide si se va a adoptar y con qué familia. De hecho, los que tenemos hijos adoptados, así fue. O sea, te asignan a un adolescente, un menor, un bebé, y ahí tú en ese momento aceptas, ¿no? En el caso adolescente, lo que decimos es que se les escuche y que se diga, oye, tú si quieres ser adoptado o no. Porque no hay certificados, esa es una realidad. Es tan complejo esto que nadie quiere adoptar, ¿no? Ni bebés ni adolescentes. Y aún así, pues adolescentes, por lo que tú dices, por los prejuicios, menos, ¿verdad? Y estos chicos se siguen haciendo viejos, ¿no? Doctor, desde tu experiencia, sabemos que tú eres un papá adoptivo. ¿Cómo fue tu proceso? Y también si nos puedes ampliar un poquito más para las personas que no lo conocen. Es decir, si una persona quiere adoptar, no es como que vaya a ver un catálogo o que vaya a decir, ¿sabes qué? O sea, ¿cómo si alguien quiere adoptar? ¿Cuál es el primer acercamiento con todo el grupo de personas? Y lo que dices, que el 60% son mayores de 10 años. Primero, conocer tu experiencia y cómo es para las personas que no saben. Sí, bueno, en otros países conozco muy bien el sistema, el argentino, el español. El norteamericano, desde luego, es mucho más avanzado. No es que haya catálogo, simplemente hay información abierta de si hay casos o perfiles de adolescentes que están interesados en ser adoptados, o sea, que han expresado su deseo de ser adoptados. Si tú tienes un certificado de idoneidad, prácticamente el match es inmediato. Sí, en México no. Si no te dicen, no, yo te tengo que decir quién, o sea, y entonces ahí viene, es el caso que muchos vivimos. Al final, la adopción es un acto de amor, ¿no? Porque en ese momento te dicen, ¿firmas o no? ¿Quieres o no al menor? Y en ese momento con lo que te leen, pues firmas. Es un acto de amor. Así nos sucedió a nosotros. Soy el primer adulto mayor en Guanajuato que en un juicio ganó la adopción, porque también está el derecho superior del menor y el derecho también de los adultos mayores a adoptar, que es otro de los puntos de la reforma que metimos al Congreso. Además había otro asunto interesante, los llamados certificados de idoneidad, que es el documento donde el Estado te dice, sí, eres idóneo, idónea o la familia para poder adoptar, y ese requiere un trámite en muchos aspectos, legal, psicológico, trabajo social, etcétera. Con eso entras a la base de datos de familias y es el Estado el que te dice sí o no tal persona. En nuestro caso es el tercer certificado, porque pasaron años y no nos dieron adopción. Segundo certificado, nos dieron en adopción a quien decidieron, y tercer certificado, estamos luchando por la adopción de una adolescente que ha expresado su deseo de ser adoptada, y nosotros tenemos el certificado. Eso es lo que, si se modificara la ley, sería inmediato. Los adolescentes pueden ser en ese match entre una familia y quien que tenga certificado, y también quien lo quiera, se podría hacer muy rápido.
Nosotros lo hemos visto en Ciudad del Niño Don Bosco. Han habido miles de menores y el modelo abierto, donde puedan los adolescentes estudiar la prepa, la universidad, la secundaria, es el que realmente les salva, porque cuando salgan a los 18 tienen muchas redes. Actualmente la ley lo prohíbe. Entonces salen al mundo a los 18 sin conocer nada, no tienen ninguna red, ¿no? Eso es un poco de lo que queremos modificar, que haya centros especializados en adolescentes, Chuy. Muy bien, pues está muy interesante esta plática. Si nos lo permite, vamos a hacer una pausa y dejamos ahí en la mesa esta iniciativa, que prácticamente, si avanzara, permitiría que los adolescentes tomaran esta importante decisión. Vamos a hacer una pausa y al regreso continuamos con esta charla con el doctor José Luis Palacios. Continuamos. Ya son las 8 de la mañana con 19 minutos. ¿Hay una manifestación, Miguel? ¿Entendemos? Sí, me comentan, incluso pasamos una fotografía de trabajadores de la Miguel Alemán que están enfrente de Canadevi, instalaciones de Canadevi, en donde habrá un evento en un momento más, o ya se está desarrollando, en donde está la alcaldesa nada más, la gobernadora no está... ¿No así la gobernadora? No sé, déjame ver, ahorita checo. Bueno, la alcaldesa sí, porque al final de cuentas... Ahorita pasamos en nuestras redes una fotografía sobre este asunto. Adelante. Sí, muchas gracias. Y bueno, continuamos en esta charla con el doctor José Luis Palacios, quien pues se nos está comentando este tema de la adopción. Le mandan saludos el doctor Luis Alanís. Dice que es importante que estos jóvenes que egresan a los 18 años encuentren fuentes de trabajo inmediatas, pues al quedar desprotegidos por la ley también los están en forma personal sin ingresos ni sitio donde vivir. Así es, la realidad de los adolescentes a los 18 años al salir de los orfanatos. Oiga, hablando de este tema, el gobierno de León da a conocer hace poco y tiene un programa que se llama Proyectos de Vida, que es precisamente porque a qué se van a enfrentar cuando salen de estas, lo que llaman ellos casos, centros de asistencia para niñas, niños y adolescentes, donde los tienen protegidos y no son adoptados. Nos han platicado también de lo que representa para estas niñas, niños y adolescentes psicológicamente saber que pasando los 10 años pues ya no van a formar parte de una familia fuera de donde han crecido. Entonces se generan proyectos de vida para que terminando y cumpliendo ya la mayoría de edad, ellos generen un proyecto de vida, se les da un espacio donde vivir, se les vincula laboralmente para que puedan trabajar. Proyectos como estos funcionan, no funcionan, ¿qué opinión tiene? Y deberían de crecer o no, viendo la realidad que hoy enfrentan muchas niñas, niños y adolescentes en estas casas hogar. Fíjate que en Ciudad del Niño Don Bosco, desde hace casi 70 años, Rita, hemos hecho este proyecto de vida independiente, que los chicos desde los 16 tengan un modelo abierto para formar redes. Porque no es a fuerza de ponerles un departamento, que el gobierno les ponga un departamento, o a fuerza de darles lana, como hay fundaciones empresariales. Es realmente formándoles redes a través de padrinos, de empresarios, de familiares, de gente buena, para que puedan sostenerlas toda la vida. O sea, no es a fuerza del DEPA o del dinero como se resuelven las cosas, son las redes. Y eso requiere que una ley reforme para permitir que se formen, porque si tú vas ahorita a apoyar a un adolescente en un orfanato, pues la ley te lo impide, porque no eres legalmente nadie. Ni siquiera que vayas con bebés a decir, yo quiero traer un pastel, la ley lo impide. Entonces, lo que queremos es que los adolescentes estén ubicados en centros especializados en adolescentes, que no los hay, donde tengan preparatoria, canchas deportivas, talleres de capacitación, y puedan ir formando esas redes paulatinas para que a los 18 el tránsito sea mucho más natural, Rita. Y no como ahora, que es un salto al vacío muy difícil, por problemas de ansiedad, depresión, todo lo que se les da a los menores, está comprobado. ¿Y entonces el planteamiento es que las casas hogar como tal, esa figura desaparezca? No, se trataría de que hubiera casas hogar especializadas, es uno de los 13 puntos de la reforma en el Congreso, especializadas en adolescentes. De las 48 en Guanajuato solamente 2, una en Irapuato, otra en León, que es Ciudad del Niño Don Bosco. Tenemos toda la infraestructura y toda la experiencia en hacerlo, porque no tenemos bebés, digamos, chiquitos de menos de 12. Y en Guanajuato las casas son muy pequeñas y tienen tanto a bebés chiquitos como a adolescentes grandotes. Entonces no se pueden mezclar dos realidades tan distintas. Los adolescentes hay que prepararlos en la vida independiente 15, 16 años. Ok. Ahora, esta reforma, digo,
va a caminar. Estuviste con los diputados la semana pasada, fueron a la casa al niño Don Bosco. Sí. ¿Qué te dijeron los diputados? ¿Ves voluntad política? Sí, totalmente. La Junta de Gobierno y también las fuerzas políticas han expresado que simpatizan, y qué bueno que haya causas como la de los menores en que están todos de acuerdo. Quizás un punto por ahí de las familias monoparentales, algunas cosas por ahí, pero en general están todos de acuerdo en los 13 puntos de la reforma. Otro, por ejemplo, es de que el certificado de acogimiento sea distinto al de adopción. Acogimiento es que si a ti te piden temporalmente recibir con tu familia a un menor porque está en proceso, en enfermedad, lo puedas recibir, pero si lo quieres hacer, aunque sea por unos días, tienes que certificarte exactamente igual que una adopción. Entonces No va a pasar. no va a pasar, nadie quiere hacerlo. Okay. Lo que queremos en la iniciativa también es diferenciarlo para que el acogimiento sea más sencillo y no sea distinto. Inclusive que haya rutas entre uno y otro, como en otros países, para que si tú acoges después y el niño, el bebé quiere, pues lo adopto. Ahora no se puede, porque te dicen, o estás aquí o estás acá. Es parte de la reforma. Yo lo que parece, o lo que pareciera, es que hay una sobreprotección para los adolescentes, me refiero, para los niños mayores de 10 años, y al final de cuentas pues se van a quedar ahí, porque pues ¿quién los va a conocer, doctor? Y por eso decía, y a lo mejor estaba planteada mal mi pregunta en el sentido del catálogo, pero ¿cómo los vamos a conocer si no se puede, si está prohibido por la ley? ¿Cómo alguien que tenga la intención de adoptar a un menor mayor de 10 años, si al final de cuentas quien decide de la Procuraduría, aún así, si nos puede platicar de su caso, donde usted lleva ya años conviviendo y es el deseo de la menor que ustedes la adopten, pero ¿qué le dicen a la Procuraduría? No, es quien nosotros queramos, no quien ustedes quieran. Sí, bueno, a lo largo de la historia las adopciones han sido fruto del amor, del conocimiento, así se han dado. En nuestra asociación civil hay familias que tienen hijos o nietos que vienen de procesos como antes era, ¿no? Más natural. Ahora la ley se ha hecho muy rígida por estas situaciones que comentamos, el narcotráfico, el crimen y todo, y entonces es prácticamente imposible el trato con los menores, me refiero a los adolescentes. En otros países ese catálogo, como tú le llamas, realmente es una base de datos donde se sabe cuántos hay, en qué edades, porque hay adolescentes maravillosos que transforman su vida. Nosotros, insisto, 70 años en Ciudad Niño Don Bosco, hay chicos maravillosos, claro, otros que no logran salir adelante. Tienen derecho a tener una familia. Lamentablemente no se puede, se hace tan complicado que tendría que facilitarse también a quienes quieren un certificado de adolescente y certificado de bebé. Sí, porque conocí el modelo de Argentina, es impresionante. Prácticamente la adopción es casi directa, es muy sencillo, un certificado de adolescente y también la posibilidad de tener convivencias y encuentros para irse conociendo y tratando, y la adopción se da en forma natural por los lazos del amor, no por los procesos burocráticos de personas que, por cierto, nadie es papá o mamá adoptivo de los que trabajan en este tipo de procesos, solamente nosotros. Ojalá que esto se logre. Yo veo mucho entusiasmo, mucho consenso entre los diputados de modificar la ley para que se faciliten las adopciones. Ahorita son casi 300 adolescentes, o sea, ya más de 10 años que están en casas hogar. Y si se sigue acumulando, en la proyección que hago en un libro que estoy por publicar, va a ser de que va a haber en 5 años casi 400. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué desafío tenemos como sociedad para que transiten hacia una vida exitosa, plena, pues con la ayuda de toda la sociedad, ¿no? Eso es el reto que tenemos con la reforma a la ley. Ahora, la ley ya está, la iniciativa ya está puesta sobre la mesa, está ya en discusión. ¿Qué es lo que les toca ahora hacer ustedes? Digo, porque finalmente ya entran en un terreno en donde pues ya poco podrán hacer. Bueno, habrá mesas de trabajo seguramente donde se planteen estos temas, ¿no? Si van a hacer, nos dicen los diputados, un gobierno, ¿cómo le llaman? Parlamento abierto. Le dicen que donde preguntarle a autoridades, a especialistas. Mesas de análisis para la reforma, y después se pasa a la mesa de justicia y de ahí al pleno y se vota, pero ya la verdad es que el mundo ha cambiado mucho. Ya los adolescentes hay que buscar un camino hacia la vida plena de los chicos, y protegerlos desde luego, pues hay muchas atracciones malas, pero también la verdad es que tanto los que solicitan adopción son gente buena en general, digamos, como las instituciones que quieren ayudar, empresarios, muchas gentes buenas, colegios de profesionistas, y tenemos que hacer algo por los adolescentes para que tengan una vida plena cuando cumplan los 18 años y no salgan con esta ansiedad o depresión,
porque tienen que estar acudiendo a psiquiatras. Es terrible la ansiedad cuando tienen que acercarse a los 18 años y salir de las casas hogar porque nunca fueron adoptados, ¿no? Ahora, No saben qué van a hacer. Es Sí, que es eso, claro. sobre todo es a lo mejor un niño o un adolescente en una situación normal también va a tener la ansiedad y también va a pero sabe que cuenta con sus papás. Y acá, pues, ¿con quién cuentas? ¿Con ¿A nadie. dónde voy? ¿A dónde voy? Sí, nosotros hemos hecho acogimiento también. Acogimiento es que recibas temporalmente. Recibimos un adolescente 1 año que vivió con nosotros, saliendo de la casa hogar, y tú te das cuenta ahí de la ansiedad, de lo que representa, y el día que se va del seno familiar, ¿no? Porque no es sencillo, no tienen a dónde ir, ¿no? En fin, es un desafío y lo tenemos que lograr, verán, para que son muchos chavos. nos escribe Toño Guzmán Acosta, te manda a saludar. Gracias, Te manda a saludar al doctor y dicen, oye, ¿no hay riesgos de que caigan en malas manos? Que es una pregunta que se puede decir. Sí, Toño, claro, como todo en la vida, pero en estos procesos de certificados y en la asociación nuestra de papás y familias adoptivas, gente muy buena, está dando la vida. Yo digo que habría que hacer un monumento verdaderamente a las mamás y papás adoptivos, porque es se entrega la vida por los hijos adoptivos. Claro, hay también adopciones fallidas, ¿no? Pero te doy la vida a cambio de que salves la tuya, ¿no? Hay riesgos, es cierto, pero la base de datos de todos los que yo he conocido son gente en general buena. Tiene las capacidades emocionales, afectivas, económicas, de tiempo para poderle cambiar la vida a los menores. Yo confío mucho más en eso y en el buen trabajo que hagan las autoridades para hacer los filtros, precisamente decir, oye, pues está claro que pues ha sido profesionista, tiene esto, es un agente de amor, los vecinos lo conocen, pues claro que puede. Ahora, aquí hay filtros, doctor, pero por ejemplo en los padres biológicos no hay filtros, ¿verdad? Ahí no hay de que, o sea, si te tocó un mal padre, una mala madre, o sea, pues ahí sí ya no hay vuelta atrás, o sea, digo, lo planteo en esos términos, ¿no? ¿Qué riesgo puede haber más de encontrar un padre biológico malo o un padre adoptivo malo, ¿no? Bien, tenemos llamadas. David Reyes dice que sustituye el certificado de idoneidad por una pericial en psicología y trabajo social, sería más rápido. También Roberto Centeno lo saludas con mucho afecto al doctor José Luis Palacio Blanco. También tenemos otra situación, dice Roberto Villegas, qué controversia, gente debatiendo en temas del aborto, y aquí el doctor Palacios hablando de adopción de niños. Dice también qué pasa si una mujer quiere abortar, el gobierno la penaliza, al fin pueden terminar en un orfanato. También Santiago González dice, el tomar la decisión de adoptar no es fácil, porque sabemos que los menores de edad tienen grandes problemas que no se atienden y les complicamos el trámite a los adoptantes, también es lo que menciona, y también lo manda a saludar Joel Hernández. Gracias, Joel. Sí, efectivamente, los que tenemos también hijos adoptivos y biológicos, sabemos que en los dos casos, pues ahí es mucho la genética, la misericordia de Dios, pero en realidad puede ser un hijo bueno, una hija mala, en cualquiera de los dos casos, claro. En realidad, y en los dos tenemos que aprender, es la realidad. Lo que sí es que la adopción es un acto de amor y tenemos que crear una cultura más grande en la sociedad, inclusive los prejuicios que existen para quienes somos papás adoptivos, porque también pues, nos hacen el fuchi y a nuestros hijos, ¿no? Y eso no es fácil como sociedad, ¿no? Así que ojalá el Estado reaccione y diga, oye, son coadyuvantes los papás y mamás adoptivos para que esto se restituyan los derechos y no deberán existir casas hogar, es la verdad, deberán todos tener una familia de acogida o una familia adoptiva y que tengan una vida plena los chiquitos, ¿no? Así es, pues agradecerle, doctor, esta mañana su presencia, vamos a estar muy pendientes para ver cómo va avanzando esta iniciativa. Gracias, Rita, gracias, Miguel, querido. Gracias. Muchas gracias. Ya son las 8 de la mañana con 32 minutos. Vamos a la pausa y al regreso más información.